Buenas tardes, mi nombre es Jordan Alberto Guada Silva, estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y hoy vamos a hablar del tema de la significación, documento en la cual fue procedido por como tal la materia llamada semántica, y vamos a hablar sobre ese documento, en la cual se van a propiciar por medio de preguntas problematizadoras y se van enfocando esas preguntas a la temática abordada y la respuesta conforme también a la temática abordada. Entonces, la primera pregunta en la cual se basa es: la significación, pues, surge como resultado de una triple relación. Entonces nos manda a explicarla. Entonces, pues esa triple relación significan en tres factores o en tres aspectos que se unen una de la otra y dan entendido, pues, cada una de ellas. Uno de los primeros factores o uno de los primeros aspectos que se identifica es el hombre, en la cual pues el hombre aporta el significado por medio de sus experiencias en el contexto social conforme al lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de sus experiencias sociales o su contexto social, por medio de la edad va cambiando el significado para esa persona o para ese individuo. Ejemplo, un significado de un niño, unas palabras no va a tener otro significado a una persona mayor o adulta. Y seguidamente pues sigue el aspecto segundo, que se llaman las cosas, que son la representación de la realidad que da el significado. Un ejemplo de esto es de que nosotros como sociedad ya impusimos de que esto se puede llamar un tapabocas. Ejemplo, no puede llegar una persona común y decir que esto se llama borrador porque nadie le va a entender el significado que quiere decir. Pues por lo que ya la sociedad impuso como tal la palabra o impuso como tal el significado de cada uno de las cosas que se pueden ver en el contexto social. Y después siguen los fenómenos, que los fenómenos surgen como tal del contexto social donde se determina el significado. Esto va más de la mano de las regiones donde se apartan cada una de esos significados. Ejemplo, arrecho en la costa significa una cosa y, ejemplo, acá en el norte de Santander significa otra cosa. Entonces va muy de la mano el contexto o las regiones del país o el país como tal donde se interpreta ese significado, pues ya porque la sociedad dio, o ese conjunto de sociedad dio ese significado impuesto. Seguidamente, pues, nos habla de qué factores depende la significación con un conjunto organizado de signos. E igual un código. Entonces se basa en dos factores. El primer factor de una convención social o un acuerdo social táctico. Eso, como anteriormente lo estaba hablando, podemos poner el ejemplo del tapabocas, de que una persona no puede llegar y decir que esto es un borrador, pues porque nadie le va a entender como tal, pues porque ya el convenio social o como tal, ya la estructura social o el contexto social dio de que esto se llama tapabocas, ya le dio un significado como tal. Entonces no va a poderlo cambiar, pues porque la sociedad no le va a permitir cambiar eso, pues porque no lo van a entender como tal. El segundo factor es un propósito o una intención de querer comunicar algo. Es preciso que el interlocutor reconozca nuestra intención comunicativa. Esto va muy de la mano de los sentidos que se abordan en la comunicación, porque una persona debe identificar o va a tener esa significación dependiendo cómo se sienta anímicamente. Va a tener una significación totalmente cuando está triste o cuando está bravo o cuando está alegre. Entonces, ahí va mucho de la mano el sentir cómo se sienta esa persona, cómo se sienta esa persona emocionalmente en la parte de la conversación. Seguidamente, pues la significación, otra pregunta es de que la significación es una construcción que se realiza en tres niveles. ¿Cuáles son y en qué consiste? Yo los identifiqué y los abarqué en dos niveles, pues porque eran como que los más fundamentales. El tercero era la añadidura de otro de esos niveles. Uno de esos es el nivel referencial y el segundo es el nivel lógico. El primero, el nivel referencial, que es la experiencia que nos proporciona un conocimiento de la realidad.
transformado en la realidad del significado. Esto pues va de la mano a la experiencia que usted ha vivido desde el nacimiento, desde que comenzó a conocer el lenguaje, desde que comenzó a conocer el significado hasta hoy en día, cómo usted da a entender su significado, cómo recibe usted y transforma ese significado como tal. Y el nivel lógico que a la realidad le añade categorías intelectuales como lo son la nación del valor o el contenido de la verdad. Ahí vamos de la mano, pues, como lo dije anteriormente, de las emociones que se tratan en ese momento, de las emociones que se trata, que quiere dar a entender el interlocutor. Ya después nos habla de, otra de las preguntas es de que escriba las clases del contexto, en las cuales se forman en 4 funciones. La primera es el contexto semántico, en la cual que una palabra define su significado como referencia al significado de las otras palabras, que lo acompañan permitiendo atribuir las palabras una acepción determinada. Esto pues va seguidamente pues también va seguidamente el contexto situacional en la que se refiere a la situación de los hablantes. ¿Cuál es la situación de los hablantes? Como tal, el ánimo en el que se encuentra el hablante. Y pues en el espacio y en el tiempo y en el diálogo que se aborda en esos momentos. Ejemplo, no puede caber una conversación de romanticismo en un partido de fútbol. No puede caber. Entonces es muy fundamental identificar el tiempo y el espacio donde se está dando esa conversación, adquiriendo pues la palabra su significado por una ubicación y que tiene el hablante en el espacio. Seguidamente, el contexto físico en la cual se apoya en el mundo exterior, en el mundo físico que nos rodea, donde el contexto físico nos ayuda a interpretar en el sentido de las palabras. Esto va de la mano en el contexto social, donde la persona se encuentra en esos momentos o dónde vive esa persona en esos momentos. Hay un total lenguaje diferente a una persona, ejemplo, que vive en un barrio pobre a una persona que vive en un barrio rico. El contexto o el habla de esa persona cambia rotundamente. Entonces, por eso es muy importante identificarla. Y la segunda es el contexto sociocultural, en que es todo un cúmulo de conocimientos y de condiciones en que el hablante tiene por el simple hecho de vivir en una comunidad, donde interpretamos lo que escuchamos. Esto va muy de la mano en las culturas que se manejan en cada país o en la cultura que se maneja en cada región. Es muy importante, pues, identificar qué es lo que quiere dar a entender el hablante para poder dar un significado, para poder entender un significado. Después de eso nos habla de que explique en qué consiste la denotación y la connotación. Entonces, pues, la denotación es como tal el nombre que se le da a cada signo lingüístico o el significado propio de una palabra. Un ejemplo de esto puede ser pez, casa o árbol. Y la connotación es un valor comunicativo que un signo adquiere por matices y en la cual pues habla de un significado afectivo o sociocultural, es decir, que quiere sugerir. Entonces, un ejemplo es piel, entonces, agregándole un signo, un matiz, ejemplo, puede ser seda, cambia rotundamente el significado, piel de seda. Dentro de eso, pues también hablamos del fenómeno semántico de la polisemia, en la cual se incluye la homonimia y también nos habla en que debemos de explicar en qué consiste y cuáles son sus tipos. Entonces yo lo abarqué de manera general y abarqué de manera general también sus tipos. Una de esas, pues, de que es la relación en la que se establece entre dos o más palabras. Es decir, de que es un significado lexical diferentes que también pretenden un mismo significado. La homogeneidad la identifica el significado en fonema. Ejemplo es bello a bello. Entonces, bello, la palabra escrita de bello, cambia total o rotundamente el significado con bello de pequeña o V. Entonces, bello a bello cambian pues por medio
de la letra cambia, o por medio lexical cambia rotundamente el significado. Seguidamente, otro ejemplo como podemos ver, es Lima a Lima. Entonces, Lima tiene unos significados totalmente, se escribe en la misma palabra, pero dependiendo del contexto de la conversación, cambia rotundamente el significado. Un ejemplo de esto es Lima de fruta y Lima de instrumento. Y ya pues para finalizar, nos habla de que debemos de describir los tres mecanismos fundamentales en el cambio semántico. Uno es el desplazamiento, en la cual es la sustitución del significado literal por un significado figurado. Un ejemplo de esto, como sucede en las metáforas, en la cual un camello, es un trabajo, un sardino es un joven. La ampliación, en la cual el significado de la palabra en un sentido más amplio, paquete, o puede ampliarse en un paquete contable, y en la cual sigue pues carreta, no eches tanta carreta, y para finalizar sigue la disminución, que es la restricción del significado de una palabra cuando el hablante se concentra en el apetito. Ejemplo, como lo hablamos anteriormente, apetito, en la cual es solo deseo de comer. Entonces, pues, muchísimas gracias. Eso era el planteamiento que le queríamos dar en el archivo de la significación. Y, pues, gracias.